999. Continuamos entonces, les decía, y esto va a ser motivo de conversación, entrevista con quien fuere secretario de gobierno durante la administración de Carlos Fernando Arroyo, con Alejandro Vicente, un fallo de la Cámara Civil que ratifica y amplía un fallo de primera instancia, dispone la publicación durante 4 días en la edición de papel y en la edición digital de una serie de definiciones que la acción incoada por Vicente y su colega y socio Gil de Muro llevaron adelante para demostrar que el diario La Capital miente. Es decir, ya que La Capital miente, como digo en mi columna de la edición 1267 de Noticias y Protagonistas, no es una expresión mía, es una sentencia. Durante un proceso que se inicia por una denuncia del empresario Goraski, más conocido como el Mono Goraski, que se obnubila en ir contra Carlos Fernando Arroyo por un tema de disposiciones en el ámbito de la concesión de Playa Grande, donde el señor Goraski es dueño de un espacio donde funciona uno de los boliches más renombrados y más exitosos de Mar del Plata. El señor Goraski no quiere tener competencia, se alza contra esto, habla, presiona en el EMTUR y finalmente, como Arroyo decide seguir adelante, como hizo con todo lo que se propuso mal o bien en su gestión, decide incoar una denuncia penal. A partir de esa denuncia penal, el diario de Iglesias se ensaña en particular con Vicente y con Gil de Muro. Ahí había un tercer jugador que llevaba y traía, cotilleaba todo el tiempo, pero bueno, a ese se lo llevó el COVID, así que ese ya no cuenta. Y ahora está esta sentencia de la que vamos a hablar en algunos minutos, que me parece que es relevante, muy importante, pero muy, muy importante. Pero volvamos a esto, pero primero vamos a compartir esto que ocurrió. Esto ocurrió en una guardia de un hospital del Gran Buenos Aires. Pero no la ves a mi hermana, no me importa, no me importa. Estoy atendiendo a todos los pacientes que están acá. Y bueno, Yo soy la responsable. ¿Por qué de no la te gente pones que está un acá. poquito en el lugar de ella y te fijas lo que tiene? Yo no te estoy diciendo, no te estoy faltando al respeto. Vos te Le estás estoy hablando. pasando. ¿Ah, sí? Bueno, este video muchos de ustedes seguramente ya lo vieron en Twitter, en Facebook, está por todos lados. Simplemente lo traigo a cuenta de esto. Esto es parte de lo que ocurre en buena parte de las guardias médicas, muy en particular en los establecimientos públicos. Este es un tema que no es nuevo, no ocurrió ahora. Lo distinto ahora es que está grabado, que hay un video, que el video circula. Estamos en un deterioro tan grande, pero tan grande, de destrucción tan grande de los criterios de lo que está bien y de lo que está mal. Esta cuestión que se gestiona desde arriba hacia abajo, que comenzó en la Argentina en una construcción que se hizo primero sobre lo que fue una respuesta social extendida al respecto de lo vivido en el proceso. El contexto de culpa colectiva al respecto de lo que fue el proceso, que es para otra extensión de datos, llevó a una idea de ablandamiento del criterio del orden y del respeto, que son esenciales en la vida. No hay construcción democrática sin orden y respeto. Estas profesionales médicas, que tal como conversábamos el otro día con el presidente de la organización SICOP, que nuclea a los médicos de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, trabajan por un salario miserable, en el mejor de los casos, con antigüedad y demás, por ahí llegan a 100.000 pesos brutos, habría que ver cuánto queda de bolsillo. En muchos casos, cuando están empezando, es mucho más bajo, 85.000, después vienen los descuentos, y habrá que ver si están en plantilla o si están con esos contratos ajenos a derecho que suele hacer la provincia de Buenos Aires para contratar profesionales en distintas áreas. Además tienen que soportar y sobrevivir a todo esto, que es gravosísimo. El tema está extendido, no es acá solamente. Esto tiene que ver mucho con el deterioro cultural, también tiene mucho que ver con el alcohol, con las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un tema que es importante que como sociedad empecemos a revalorizar, a poder establecer con un criterio diferente.
Digo esto y vuelvo página un poco a algo que cité al principio y que me parece importante. Inicio, prendo computadora, arranco, empiezo a mirar distintos temas, tengo ya mucho que traigo como idea de trabajo, y lo primero que encuentro es un mensaje de alguien que me pide que le dé lugar a los médicos por la verdad. En todo caso sería por alguna verdad. Y vienen con esto, que la vacuna, que aquello, que lo otro, que ya sabemos que hay un negocio de los laboratorios, por supuesto. Hay alguien que investigó, hay alguien que hizo una acumulación, invirtió dinero, desarrolló una plataforma, produce una vacuna. Ya se trate del laboratorio ruso Gamaleya, de alguno de los 3 laboratorios chinos, todos cobran por lo que elaboran. Este no es un tema de Merck o de Pfizer, no, acá todos los que participan, investigan, elaboran, manufacturan, distribuyen, venden y cobran. Esto funciona para todos, se llama capitalismo y funciona para todos. Después está en la inteligencia de quienes tienen que ver con esas decisiones, en qué condiciones los hacen, cuáles son las mejores condiciones para poder resolverlo. Esto de decir, bueno, no, porque esto es un negocio millonario para los laboratorios. Sí, ya sabemos que es un negocio millonario. También es un negocio millonario para los que hacen los guantes aislantes, para los que hacen los trajes, para los que hacen los barbijos. Es un negocio millonario. Obviamente el mundo está en un esquema hoy frente a esto, que son millones de millones de millones de millones, y va a seguir ocurriendo. Independientemente de lo que digan, casi seguramente de muy buena fe, los que se autodenominan médicos por, yo me atrevo a decir en este caso, una verdad. Pero ¿a qué voy con esto? Una de las fantasías que corren es que esto surgió de un acuerdo que hubo entre Bill Gates, Melinda Gates, George Soros, para controlar la población mundial. Bueno, les voy a decir algo que los va a sorprender. En este momento, el planeta Tierra, si una amenaza no tiene, es la de la sobrepoblación. Por el contrario, la población mundial viene decreciendo como consecuencia de las decisiones de cambio que están tomando los individuos en distintas sociedades. De hecho, en un tema que he citado, y muchos de ustedes llevamos muchos años juntos en la mañana, en reiteradas oportunidades en los últimos 20 años, países como Italia, Francia, están a un tris, 2050 queda ahí nomás, de tener un recambio de su población, porque la población que podríamos llamar original no se reproduce. Ni Italia ni Francia reponen población, es decir, la población tiene cada vez mayor edad y no nacen niños en cantidad suficiente para reponer esa población que va a ir falleciendo. En el caso de Italia es tremendo. Hace 3 años cerraron más de 500 servicios de jardines de infante en toda Italia porque no hay chicos. Francia tiene una situación similar. Es apenas un poquito mejor en Alemania, y China, que parecía que era el tema central, China está decreciendo poblacionalmente al igual que la India. El único continente del planeta que repone población en número más que suficiente es África, que tiene la peor situación sanitaria, la peor situación de infraestructura, que no contribuye al calentamiento global porque no tiene industria, no tiene generación de energía en volumen suficiente, todavía es un continente muy rural. O sea que este tema de que hace falta esto para controlar la población mundial no tiene ningún sentido. Hay una película vieja, que es una película de los 70, cuando se suponía que la población mundial iba a crecer tan expansivamente que no se la iba a poder alimentar. Bueno, esto hoy no ocurre. No ocurre. Es más, la población china en la última década en volumen de proporción decreció en más de 150 millones de individuos. También los chinos tienen un tema, que primero fue por su política del hijo único, que provocó, entre otras cosas, que mucha gente tuviera un segundo hijo o hija y lo tuviera oculto ante las autoridades. Ahora blanquearon 13 millones de habitantes, pero que se ha vuelto una sociedad en donde hay una mayor atención a la individualidad. Entonces vienen varios temas.
vienen varios temas. En el caso de las mujeres que dicen, bueno, yo quiero tener una carrera. Para tener una carrera, la verdad, yo no puedo tener un hijo. Voy a esperar. Entonces tienen a lo mejor un hijo a los 40 años. Bueno, con un hijo por pareja, digamos, no repones población en ningún lugar. Fallece más gente que la que nace. El caso en Estados Unidos varía. En las grandes ciudades más o menos se repite este esquema, pero hacia el interior de Estados Unidos todavía hay familias de 3, 4 hijos, etcétera, etcétera. Argentina está ahí, en el borde. En el borde. No hay ningún problema de superpoblación mundial. No hacía falta inventar ninguna pandemia. Los coronavirus están desde el inicio mismo de la humanidad. Convivimos con ellos. A tal punto que los invito a leer La invasión de los mundos, aquel texto con el cual Orson Welles conmovió a Estados Unidos un día allá por 1943, creo que fue. En donde justamente en esa invasión alienígena que se imaginó, la derrota de los que venían a invadir la Tierra y a devorar a los humanos, son derrotados por los virus. Y les voy a dar un dato. Japón, con 140 millones de habitantes, 44 millones de los cuales viven en Tokio, prácticamente no tiene casos de coronavirus. Nadie entiende qué pasó, se cree que hay una cuestión genética, una rápida adaptación de los nipones al virus, pero en los últimos días los casos en Japón no superan los 200 por día y en ningún caso son graves. Digo, simplemente para tener un panorama más adecuado de lo que efectivamente ocurre en el planeta y un poco más de tranquilidad. Ya seguimos.